Todo empieza donde tres países se estrechan la mano sin apretarse del todo. Donde Brasil, Colombia y Perú borran sus líneas con el agua, y el río, el gran río, lo envuelve todo con su pulso lento y vital. Allí, en la triple frontera, comienza este viaje. Un lugar tan transitado como olvidado, donde tres culturas conviven, se cruzan y a veces se confunden. Me llamo Kiko Taronjí. Periodista, sí. Aventurero, también. Y esta vez he recorrido la Amazonía acompañado de Manos Unidas. No buscábamos paisajes, aunque los hay y deslumbran. Buscábamos historias, rostros, voces. Queríamos entender cómo se sobrevive en un rincón del mundo donde la vida se mide en canoas, en semillas, en silencios que resisten a ser callados. La Amazonía yo pienso que todavía es una gran reserva simbólica de los pueblos originarios de la Via Yala. La Via Yala es el nombre antiguo a todo el continente sudamericano que todos los pueblos indígenas y originarios del continente lo denominan. El Amazonas y en el imaginario de nuestro mundo todavía la mayor selva tropical que todavía existe, es un santuario de vida necesario para el equilibrio del clima en el planeta. Es fantástico, es una exuberancia de vida, de naturaleza y sobre todo también de las culturas originarias que todavía viven aquí. La Amazonia yo creo que debe ser uno de los lugares que tiene más biodiversidad y no solo de plantas y animales, como diversidad cultural, ¿no? Con más de 100 pueblos indígenas. A Amazônia, né, para nosso povo Canamari, né, é tudo, né? É nosso lar, é nossa casa, né? Apesar de muito tempo a gente morar, a gente já somos daqui. Então, pra gente o Amazonas, pra gente é tudo pra nós, entendeu? Estamos navegando el río Javari, que es frontera natural entre dos países, entre Brasil, que está aquí, y entre Perú, que está en el otro lado. Vamos a navegar durante muchas horas para llegar a una comunidad indígena, que es la comunidad indígena de San Luis. Allí Manos Unidas está haciendo un trabajo muy importante porque, por una parte, les está ayudando a defender sus derechos que tienen, pero muchas veces no saben cuáles son. Además, les está ayudando en la defensa de su territorio. Y dentro de esa defensa del territorio se incluye, por supuesto, la recuperación y la defensa de la pesca artesanal en muchos de los lagos en los que ellos pescan habitualmente para satisfacer sus necesidades familiares, domésticas y además para poder comerciar. De tal manera que la comunidad se está desarrollando de una manera mucho más eficaz y fetén, por decirlo de algún modo. El paisaje es espectacular y es verdad que tiene que ser muy, muy duro crecer y desarrollarse en un entorno como este. Para llegar hasta esta comunidad no basta con querer. Hay que navegar durante horas por el río Javari, adentrarse por afluentes estrechos y cambiantes, dejar atrás lo conocido y dejarse llevar por el curso del agua y de quienes lo conocen. Es un acceso difícil, remoto, que parece resistirse al visitante. Y sin embargo aquí estamos. Siempre escuché que Manos Unidas es capaz de llegar donde prácticamente nadie puede. Hoy lo compruebo navegando el mismo cauce que lleva esperanza a quienes más lejos están. Por fin llegamos a la comunidad de San Luis, después de, ¿cuánto han sido? 7 horas de viaje aproximadamente, 7 horas por el río Javari, y a ver qué nos enseñan, cómo viven, qué es lo que hacen, cómo asumen su papel en la Amazonia. Hay casas de madera, niños que corren descalzos, mujeres que preparan alimentos con lo que la selva ofrece. Todo parece tranquilo, pero basta mirar un poco más allá para descubrir las tensiones ocultas. Todavía estamos a tiempo de que la gente se quede en la comunidad, no todos, hay muchos que van a salir, pero socialmente que se queden y sigan teniendo esa relación como la tienen con el agua, con la selva, con la tierra. Los que ya contactaron, ahí tienen ese drama que tienen que dialogar con la cultura que vino y a veces no se respeta su estilo de vida, entonces son tantos los desafíos que hacer una buena lectura de la realidad junto con ellos, y ahí es la manera de proponer proyectos como de hecho se están proponiendo, ¿no? La educación es algo más intangible en comparación con el tema de la salud, pero es algo muy necesario porque es la forma como los pueblos se reproducen socialmente, ¿no?
Y es la forma, y además cada pueblo tiene su peculiaridad. No es que los pueblos indígenas no tienen sus sistemas educativos, es que los tienen. Por eso han podido vivir, por eso han podido tejer una relación con la naturaleza como lo tienen. Pero ya hablando de los sistemas educativos formales, inicialmente, como en todos los países de América Latina, que es de los que puedo hablar, los estados, el modelo Estado-Nación no se ha preocupado por la educación de ellos. Ha pensado que todos, y además piensa el ministro de Educación, que todos tenemos que ser educados con una misma malla curricular, de una misma forma, porque queremos que pensemos de la misma manera, escuchemos y aprendamos la misma historia, todo lo mismo para que el sistema modelo Nación funcione. Los niños en las aldeas son muy vulnerables, sufren ese racismo estructural con eso, el atendimiento, todo peor, ¿no? De salud y educación. Entonces ellos tienen un atraso, ¿no? Un atraso en el sistema formal, porque los niños en las aldeas son mucho más espabilados que en la escuela en la ciudad. Tienen un derecho, que es a que su educación sea diferente para cada uno de los pueblos, que sea bilingüe. Un desafío para implementar, y más si no hay voluntad política y que lo hace imposible, ¿no? Eso es educación. La educación es la forma como tú te relacionas con tu entorno y sacas tus ventajas que quieres tener, las ventajas tuyas, familiares, comunitarias. Es como saber reaccionar, saber es algo que te sirve para la vida. No pensemos que el niño que está en la aldea San Luis de los Canamarí tenga que tener la misma educação en el mismo sentido que el niño que vive en Río de Janeiro, São Paulo, son contextos distintos. É isso, o projeto político-pedagógico. Né? E a gente, nós Canamarí, somos o único povo que tem esse projeto, né? É tantos dias fora da escola e outros dias em sala de aula. Eu ensino, né, um pouco português e língua materna. E o outro professor ensina só língua materna. Ahora vamos a las cosas tangibles, los materiales. Como el sistema educativo indígena intercultural es todavía una teoría, no hay una malla curricular indígena aprobada, y en la práctica lo que reciben son materiales pedagógicos, lo que nos han dicho, que sobran de las escuelas urbanas, les mandan para, no sé si reciclarlos, lo que ha sobrado, lo que ya se ha desactualizado, mandan a las aldeas, y con eso el profesor tiene que, primero, enseñar contenidos que son del contexto urbano, pero además hacer el esfuerzo de hacerlo en la lengua local. Porque todos los niños no hablan portugués en las comunidades indígenas. Empiezan a estudiar en lengua propia y poco a poco el profesor, sin ninguna metodología específica, va metiendo el portugués y luego los estudiantes salen como salen. Ese es otro desafío de la educación, que la educación para ellos tiene que ser una educación diferenciada, de acorde con su cultura. Vienen en la ciudad y aprenden el qué, la educación, que es el currículum del brasileño. Entonces hay una lucha ahí, ya está reconocido, la Constitución brasileña es muy buena, tiene muchos reconocimientos sociales, muchos reconocimientos para esos pueblos, solo que el desafío está en efectivar eso en el tema de educación. En el Valle del Jabarí hay grupos indígenas que son aislados, no tienen contacto todavía con, vamos a decir, con el mundo occidental, con el brasileño, con el blanco. Ellos lo llaman pueblos libres porque no quieren, viven de la naturaleza, con su vida, ¿no? En todas estas pequeñas poblaciones del río nos reciben con mucha expectación, no saben muy bien a qué venimos, sí que en estas están avisados o enterados de que somos de Manos Unidas, de que venimos a conocer el trabajo que está haciendo el socio local asociado a Manos Unidas, que en este caso ha sido formar a una profesora que da clase a los niños, porque el Estado montó aquí una escuela, pero está destrozada y no tienen profe asignado. Esto es como una paradoja. Así que ha sido Manos Unidas la que ha financiado toda la educación de una profesora, toda la formación de una profesora, mejor dicho, para poder educar a los niños. Y ahora vamos a ver la escuela. ¿Cómo te llamas? Gracilene. ¿Eres de aquí, de esta aldea? Sí. ¿Naciste aquí? Passei muita dificuldade, né, lá em Atalaia. Aí cheguei lá no primeiro ano, foi muito difícil para mim. Aí passei no segundo,
ir para o terceiro também. Foi muito difícil para mim, até que eu terminei, formei e gostaram de mim, pessoal daqui da aldeia. Aí eu estou feliz aqui trabalhando, né, na minha comunidade. Aí liderança escolheu ser professora, né? Aí eu estou aqui trabajando. En el tema de salud, sí, yo creo que es de las principales necesidades tangibles que tiene la persona humana. Puede aguantar sin aprender a leer en portugués, pero con una enfermedad, ¿no? Es lo más tangible, lo inmediato. Ellos, en la comunidad, para las cosas más tradicionales, siempre lo primero es el remedio tradicional. Solo cuando no funciona, que hay entonces, o es algo más grave, que ocasionalmente hay un agente de salud del gobierno en la comunidad, hay equipos multidisciplinares circulando y así les consiguen ser removidos, ser tratados. En la comunidad tienen el atendimiento básico. En caso de emergencia o urgencia, no te tiras, no hay cómo hacer milagros y son horas y horas de viaje. Brasil como país intenta generar el sistema diferenciado de salud, tiene una estructura que ya está funcionando ahora. El problema es de cobertura. En la aldea de los Canamarí, en San Luis, en el Valle Javari, esa aldea, ese punto de salud se llama polo aquí. Ese polo de salud atiende a comunidades que están incluso hasta 3 horas en bote, en barco. Tuvimos que fue el caso de una mujer Yanomami. Ella estaba en su aldea, en Santa Isabel, y estaba embarazada y con muchas dolores. Ahí la llevaron para Santa Isabel, donde el médico hizo una cirugía y ella volvió a subir río arriba, pero en mitad del río también se sintió mal y volvió a bajar, pero en esas ya murió. Y al hacer la autopsia se encontró un bisturí, ¿no?, que había quedado dentro del espacio de ella, de la barriga de ella. Pero sí han montado un sistema de salud de alerta, ¿no?, como de ambulancias, que en algunas tierras indígenas ponen un helicóptero que está al servicio y va y trae en casos concretos. Solo que hasta comunicar, etcétera, pues muchas veces la gente muere, a veces también se salva. Hay una buena intención de por medio. Yo creo que es justo reconocerlo. Pero la cobertura real, el acceso real es mínimo. Los medicamentos que tienen en los puestos de salud no pasan más allá de los analgésicos y algunas cosas muy básicas. Buenos días, hoy nos levantamos en Atalaya do Norte. Vamos a acercarnos al río Javari, a la ribera, para conocer cómo viven los indígenas Canamarí, que viven en condiciones precarias en unas barcazas en las que tienen prácticamente montada su casa, bueno, toda su casa, justo en la ribera del río. Vamos a seguir conociendo un poquitín cómo se vive aquí en el Amazonas. Muchos indígenas abandonan sus comunidades rumbo a la ciudad con una idea: encontrar algo mejor. Gastan casi todos sus ahorros en un viaje que puede durar hasta una semana navegando río abajo. Y cuando llegan, la realidad les golpea con fuerza. No hablan portugués, no tienen formación, no encuentran trabajo. Y lo que parecía una salida se convierte en una nueva forma de encierro. Se quedan atrapados en la orilla del río Javari, en Atalaya do Norte, donde comienzan otro viaje, el del círculo de pobreza del que muchas veces no se sale. Cuando dices, no, los indígenas tienen derecho a ir a la ciudad, derecho tienen, pero no hay espacio para ellos. Familias de gente que había venido hace ya unos días y gastaron parte de casi todo el dinero en el trayecto, y entonces no tienen ni dinero aún para volver y eso les hace permanecer en la ciudad. Familia que para sacar 1.200 reales gastan 1.000 reales de gasolina. Y así, llegando en la ciudad, aún tiene que comer y comenzar a juntar dinero para volver para la aldea. Los niños que en la comunidad tienen una salud de hierro, en la ciudad empiezan a estar en lugares menos favorecidos, como en el puerto, y a coger diarreas y enfermedades. Bom dia a todos. Meu nome é João Francisco Gomes Canamarí, mas na idioma se chama Ticum.
Vocês sabem também, negócio de comida, né? É dificuldade mais porque somos cristãos, não precisamos de comer todos os dias, né? Então, eles aguentam por aí pegando os mandinzinhos, pescando, sofrendo e sem a comida suficiente, não tem. E aguenta por aguentar, mas que não é bom tá assim. Meu Deus, Macanamari, sou presidente, represento os 3 povos, né? Bom, as ameaças que nós povos indígenas, Canamari daqui do Vale do Javari, o que mais a gente sofre, né? É as ameaças de madeireiros, narcotráfico, pescador e caçador. É isso que a gente sofre, os números de ameaça. Y después en la Amazonia hay mucho minerio también. Entonces tiene también ese tema de extraer el mineral, de querer explorar el mineral. Ahí se acaba con la selva. Los problemas estructurales son esos. Ahí que acontece que el Amazonas es un lugar rico, pero la población es pobre. ¿Es pobre por qué? Porque no se respetó su estilo de vida y se colocaron proyectos que no tienen no tienen nada a ver con el estilo de vida, y es una población rica. Hemos conocido las maravillas de la Amazonia, hemos conocido también las amenazas que están ahí siempre acechando. Vamos a conocer también las heridas a vista de pájaro, nunca mejor dicho, en este pequeño avión. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo realmente en la selva. Los minerales son elementos que cotizan en la bolsa. La minería aurífera ilegal yo creo que es una de las minerías más fuertes que está devastando la Amazonía, de distintas formas. Hay la minería aluvial que vimos ayer en los ríos, que hacen, van horadando los lechos de los ríos, y eso lo suben ese material y hacen filtrado, tamizaje, etcétera, y luego ponen un poco de mercurio para capturar el oro. Hay otra forma que es en la tierra Yanomami se ve principalmente, es de escarbar, de horadar la tierra con maquinaria grande, sobre tierra, no en el agua, y ahí es peor, porque ahí están pisando tierra firme. Es más complicado en un barco hacer cosas porque tienes el límite del barco. En la tierra no, manejan en tierra firme, manejan mucha maquinaria, por lo tanto, mucha energía y mucho químico. Las grandes extensiones del avance de la frontera agrícola también vienen asediando el Amazonas. El año pasado Manaus pasó meses bajo de un cielo así gris, sin poder ver el sol, fruto de esas quemadas. Amazonia es un recurso, es un potencial, no es un territorio de gente. Y aparentemente cuando deberíamos de cambiar la manera de relacionarlos con el medio y con las personas, hay unos sectores que continúan en la misma dirección. A ver, la minería lo primero que hace es ver dónde ir. Y si ve que la cosa es un poco complicada, o están organizados y hay resistencia, pues trabajan para dividir. Lo primero, dividir la organización. Dividir de una u otra manera, saben muy bien quiénes son los líderes que se oponen y neutralizar a los líderes, ya sea ofreciéndoles billetes u otras cosas, o si no amenazándoles. Y eso pasa mucho. Pero la cuestión es dividir. Dividen y ya está dividida la comunidad y ya ha ganado la empresa. Y cuando ya empieza la minería a explotar, lo que hace es cooptar a los hijos de los líderes, les dan un trabajo de sereno, un trabajo de cargador, de lo que sea, les empiezan a dar alcohol. Hay muchos pueblos indígenas que no conocen el alcohol.
La deforestación. Brasil es uno de los países donde están devastando la propia Amazonía mucho y normalmente con dos intereses. Uno, la tala de maderas especiales, maderas preciosas, que en la Amazonía hay bastante todavía, ¿no? Y luego eso es para hacer un negocio de la madera. Maderero y lo van y a la carpintería, muebles finos que compramos en Europa principalmente y todo eso, ya lo sabemos. Hay toda una red de la madera, de las maderas nobles que se llama. Pero hay otra tala que es la que más duele porque esta tala es selectiva. La otra tala es indiscriminada, van con todo para ampliar frontera agrícola o frontera pecuaria, para criar muchas vacas que nos da carne y leche, ¿no? Y lo más doloroso que está en el sur de Brasil es para inmensas plantaciones de soja y de maíz principalmente. Es una expresión tal vez más dispersa de los problemas que ahora hay en España y se va denunciando de las megafactorías de cerdos y de vacas, ¿no? Es que muchos animales acumulados en tan poco espacio es como contraer el metabolismo de muchos animales en un espacio tan concreto y todos los gases que producen, los desechos que producen, no hay cómo gestionarlos. La Amazonía está preparada para reciclar la vida en un sistema que ha funcionado milenariamente y en un momento talas los árboles y ya no hay esa esponja que absorba el agua, ¿no? Gradualmente siembras maíz o pones ganado, pues el ganado ahí está, se va concentrando mucha cantidad de ganado donde antes no había animales y eso genera mucha contaminación, tanto a los ríos, a las tierras, etc. Hasta un primer momento es posible que genere fertilización, pero después ya es contaminación. Lo de perfecto lo quitaría, en equilibrio, porque siempre, ¿no?, los cambios se dan a partir de eso, pero sí era un territorio en equilibrio y en la medida en que vamos quitando un trozo de Amazonía, un trozo de bosque, o vas llevando el agua por otro curso, cualquier otra cosa, vas rompiendo ese equilibrio y pues y ahí vienen las consecuencias, ¿no? Y todo esto por origen antropogénico. Bueno, ha sido un vuelo fabuloso para ilustrar realmente lo que está pasando en la Amazonia. Hemos visto mucha minería ilegal, sobre todo, mucha minería ilegal. La lucha por la tierra no es un gesto simbólico, es una cuestión de supervivencia. Aquí, perder el territorio es perderlo todo. Frente a eso, hay organizaciones que han optado por estar, por acompañar, por implicarse en procesos largos, complejos y a menudo invisibles. Decenas de representantes de muchos pueblos indígenas del Amazonas se citan hoy en Manaus para reclamar y reivindicar sus derechos. Derechos a la protección de su tierra y, por supuesto, a la libre explotación de sus recursos. Saudação a todos os estudantes indígenas do estado do Amazonas. Nós estamos aqui mais uma vez, ocupando as ruas de Manaus, ocupando as ruas do centro dessa cidade, reafirmando que a nossa presença aqui neste... Hoy tenemos también la oportunidad de conocer las peticiones directamente de un líder Yanomami, una tribu indígena aislada a más de 8 horas en barco de la ciudad. Queremos el próprio Yanomami também, curso de informática. Precisamos isso também lá, na nossa região, porque a maioria, os profissionais da cidade, eles não querem permanecer. Então nós precisamos curso de informática como enfermeiro, como microscopista. Eu sou microscopista, mas precisa mais ainda curso. Essa é a nossa preocupação, porque nós queremos cuidar do nosso povo, de cada comunidade que a gente mora. En una lucha que durante años ha tenido rostro masculino, su voz marca un antes y un después. Marcivana es la primera mujer indígena en coordinar el COPIME, la organización que representa a los pueblos originarios de Manaus y su entorno. A própria mãe já traz no corpo isso, né? As crianças hoje, elas já nascem doentes, né? E aí a gente fala do mercúrio, mas a gente fala de outras doenças também, né? Crianças que já nascem, por exemplo, com TB, que já nascem com outras comunidades. As nossas mulheres estão doentes, logo as nossas crianças estão nascendo doentes também. Essa tem sido a grande preocupação nossa, né, para que as nossas crianças possam nascer saudáveis, né? Aqui na cidade,
a principal alimentação básica das famílias indígenas hoje tem sido os enlatados. Né? Tem sido uma alimentação inapropriada para essas crianças. A nossa luta tem sido de dizer que a gente tem outras formas de garantir a segurança alimentar para essas crianças. Basta o Estado investir nisso, né? Investir para que possam ter acesso a esses alimentos saudáveis. É uma forma também de, por exemplo, de manter a nossa cultura, por exemplo, através dos nossos remédios tradicionais, onde a gente, né, continua fazendo uso, né, para não usar muito dos remédios, por exemplo, dos não indígenas. Então, a nossa maior forma mesmo de manter a nossa cultura viva é praticando ela, né? É pintando o nosso corpo de jenipapo, de urucu. Não quer que a gente perca, né, porque os nossos anciões, né, nossos quitinantes, né, que são os antigos, eles estão morrendo, né? E com eles estão levando as nossas histórias, os nossos costumes, as nossas tradições, aonde, né, a gente não vê isso aqui na cidade, a gente vê muito nas aldeias e aqui a gente não vê. Então, os espaços, eles têm um fator muito grande e muito importante aqui na cidade, né? Porque resgata a nossa cultura, os nossos costumes, né? E as nossas histórias que estão se perdendo, as nossas cantos, as nossas danças. E também tem a questão do preconceito, né? Porque muitos dos cariua que têm recurso financeiro, que são donos de empresas, não contratam porque acham que o indígena, além de não ter uma formação, não ser capacitado, ele acha que nós somos incapazes de fazer esses trabalhos, né? Mas muito pelo contrário, nós somos autodidata, né? Nós aprendemos olhando, nós aprendemos vendo o outro fazer. Assim nós trabalhamos. Saudade existe muito, cara. No tempo passado, a violência não existia, né? Tudo era normal, tranquilo, o cara andava. Isso no passado, né? Que agora no presente não é assim. Acabei de relatar para você a violência aqui no contexto urbano, né? E então a gente sente muita saudade desse tempo, lá para frente, para trás que né? Muita saudade desse tempo aí. Os antepassados, o nosso povo anterior, se ele vier numa situação dessa, ficaria muito triste. Porque hoje, aqui no contexto urbano, a gente não pode puxar uma cadeira e sentar na frente da sua casa, que vem a violência. Você não pode sair de noite, que vem a violência, né? Hoje está assim, o mundo está assim. El trabajo de Manos Unidas yo pienso que está muy relacionado con sus principios, ¿no? Y en los estatutos está la misión fundamental de Manos Unidas, luchar contra el hambre, la pobreza, la desigualdad, la injusticia y las causas estructurales que generan esos desequilibrios, esas desigualdades. El CIMI tiene 50 años, año pasado celebramos 50 años y esa ha sido la gran referencia, la formación política en las aldeas. El CIMI no es un trabajo de gabinete, de estar aquí en Manaus. Tenemos unos 15 equipos distribuidos en Amazonas y Roraima, como el equipo Jabarí, que tuvimos la oportunidad de visitar, que ellos pasan largos periodos conviviendo junto a los pueblos indígenas. Entonces eso, nuestro trabajo se basea por estar en la aldea junto con ellos, llevar formación política, para conocer los derechos. Si no conocen los derechos, tampoco saben para dónde reclamar. El trabajo de Manos Unidas intenta escudriñar, entender esas causas estructurales para saber qué hacer. Y en cada caso la respuesta es distinta. Pero hay un eje común, es la dignidad de la persona. Sea indígena, sea negro, sea quilombola, sea lo que sea, es persona humana y como tal tiene dignidad. Y si tiene dignidad, tiene derechos. Y esas dos cosas pienso que es lo que nos mueve para tratar de entender cuáles son las causas estructurales para cierta desigualdad, educación, salud, producción, lo que sea, ingresos, y tratar de trabajar en esas causas. Y eso necesita un diálogo con los socios locales y con la comunidad, que es el gran reto que tenemos y se está trabajando ahí. Gracias a tantas ONGs de España, de tantos lugares, ¿no? Vosotros, Manos Unidas, fantásticos.
se elaboran proyectos juntos con la población para mejorar las condiciones de vida, allá donde el Estado no llega. Debería llegar, en muchos lugares llega, pero Amazonia es tan grande, es tan inmensa que tiene muchos lugares donde todavía no llega. Todo el mundo se quedaría fascinado con Amazonia, ¿no? Hay que saber llegar para allá, para el mundo se amazonizar y para el Amazonas continuar siendo Amazonas. Las tradiciones de ellos también hablan de esperanza, de un Dios creador que es bueno. Entonces la esperanza no se puede perder y por eso la colaboración entre todos es fundamental. Agentes locales, agentes de fuera, organismos de desarrollo como Manos Unidas. Claro que hay que tener esperanza y hay que soñar con un mundo nuevo y que es posible. Es difícil, pero ya hay que luchar para eso. He percibido que hay mucha gente que como Manos Unidas quiere ayudar a que las necesidades de estos pueblos indígenas se consigan paliar, se consigan desterrar y puedan vivir en armonía, como ellos quieren, en armonía absoluta con la naturaleza. Terminamos este viaje con una sensación de alarma, al mismo tiempo con algo de serenidad. El equilibrio es posible y vemos esperanza en el futuro. Esperanza siempre hay, porque la naturaleza sabe autocurarse, autocuidarse. Solo necesita una oportunidad. Esa oportunidad podría ser el factor humano del que habla Manos Unidas.